Shalom, amados, con ustedes Ojot Elisheva Ruiz, para estudiar el Sefer Daniel, el libro de Daniel. A esta enseñanza le he titulado Los nombres. Vamos a hacer una oración, vamos a agradecer a Padre. Padre amado, bendito Yeshua, gracias te damos, Padre, gracias te doy, Señor, por este estudio que me das, Padre de Daniel. Gracias por estas revelaciones, Abba. Qué tan importantes son los nombres, nos haces conocer, Abba, y que los nombres de tus hijos, Señor, son tu propósito para cumplir en este mundo y que son para tu gloria, Padre. Enséñanos a ser, Señor, como Daniel, Padre Santo, a todos tus hijos, Abba. Gracias te doy en el nombre que sobre todo nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, amados. Está basado este estudio en Daniel 1:6, que nos dice, eh, Vaihi, Baen, mi, mit, Mitnei, Yehudat, Daniel, Nahanyat, Mishael, Ba, Asarjat. ¿No? Muy bien, acá está hablando de los nombres de los 4 jóvenes que fueron llevados a Babilonia. Nos dice que era de la tribu de Yehuda, ¿no? Nos dicen que era de la tribu de Yehuda. La tribu ya para Yehuda hemos estudiado un poco, pero vamos a terminarla porque hay otros puntitos interesantes que nos ha dado papá. Entonces tenemos que, acá está el árbol genealógico, creo que es, ¿no? De los descendientes de Jacob. Yehuda, pues ya sabemos que fue el cuarto hijo de Jacob con Lea, ¿no? Pero ¿por qué si es bien cierto que en el nombre de Yehudá revela la puerta, como habíamos hablado anteriormente en el video, Dalet es una puerta, que Yehudat, que su nombre es Yehudat, revela que él es la entrada de Adonai, ¿sí? Yud-Hei Bat-Hei, que quien es Yeshua HaMashiach, que Yehudat es la puerta, por él va a venir, por su simiente va a venir, ¿no? Y es verdad porque Yeshua vino por la simiente de Yehudá, es descendiente de Yehudá, ¿ok? Y en su nombre lo revela. Ya habíamos hablado, pero vamos a hablar de acontecimientos que ocurrieron dentro de la familia. ¿Por qué Yehudá? ¿Por qué el cuarto hijo? Si no quiere, y el nombre Yehudá lo vemos como no desde la perspectiva hebrea, sino como un nombre en español, en inglés, no sé. Tenemos que Yehudá en el cuarto hijo, porque él lleva la bendición de traer de su simiente viniera el Mesías, Yeshua. ¿Y por qué no en Rubén? Porque Rubén debió ser el que trajera en su simiente viniera Yeshua, porque él era el primogénito, hay que recordar, Rubén era el primogénito. ¿Por qué Yehudá si era el cuarto hijo? Bien, hay que recordar que cuando, cuando da las bendiciones Jacob, ¿sí? A Yehudá le quita la bendición de la primogenitura por el pecado de Rubén. Y ese pecado, pues lo tenemos, el pecado en Rubén, de Rubén, perdón, en Génesis 49:4, porque Rubén subió al lecho, ¿ok? Con una de las esposas de Jacob, ¿sí? Y él le quitó la primogenitura en el momento de su bendición. Tenemos que después de Rubén seguía Shimeón, que también podía alcanzar la bendición, o también Leví, que también podía alcanzar la bendición. Pero tenemos que
Ellos derramaron sangre inocente para vengar una ofensa que le habían hecho a su hermana Dina, ¿ok? En Siquén. Entonces ellos terminaron con todo un pueblo. Había sangre inocente ahí, donde ellos, dejados llevar por la ira, mataron a inocentes. Entonces, por esos dos, por ese pecado, ellos dos tampoco tuvieron la bendición de que en su simiente trajeran, viniera el Mashiach, porque ellos les correspondía por nacimiento. Acá vemos, hermanos, que la bendición o privarnos de la bendición por nuestros actos, no solamente nos privamos nosotros, sino privamos a toda nuestra descendencia, ¿no? Entonces, ¿quién tomó la primogenitura? Fue Yehudat, Judá. Y Judá tiene dos hechos muy importantes, ¿no? Que él se redime, ¿no? Eh, Se redime. En primer lugar, Yehudá interviene en Génesis 37:26. Yehudá interviene para salvarle la vida a Josué. Él dice, no, no lo matemos a nuestro hermano porque no vamos a manchar con nuestras manos con sangre de nuestro hermano. Si no hay que venderlo, dice él, ¿no? Por José. Le salva la vida a José. Para que luego en José se cumpla la redención. Pues ya sabemos la historia de José, ¿verdad? Muy bien. Y su segunda redención es cuando él interviene y le dice que se queda en lugar de Benjamín, ¿no? Cuando José le dice que Benjamín se va a quedar por la copa de oro, perdón, por la copa de plata que había sido encontrada en el, en el cesto, en las pertenencias de Benjamín. Yehuda dice no, le dice, ¿no? Yo me quedo por mi hermano, ¿no? Esa redención que ya había tenido, o sea, ya había cambiado Yehuda. Eso lo encontramos en Génesis 43:9. Entonces, por esos dos, pues esas dos redenciones y también su nombre, ¿no? Le viene la bendición a él, la bendición de la primogenitura, de la que de su será, de su simiente, de su descendencia, iba a venir ¿quién? Yeshua HaMashiach. Qué gran honor, amados, ¿no? Entonces viene su redención, ¿no? Viene por él, viene la redención esperada de nuestro Mashiach y que está por regresar. Ya no viene no viene por primera vez Mashiach, ¿no? Ya viene como, acá vino como se hace una similitud con la vida de José, que primero fue esclavo, vino como el siervo sufriente, pues ahora en la segunda venida ya viene como el rey de reyes, ¿no? A juzgar. Muy bien, tenemos el número 4, ya veíamos el número 4 que es Dalet, ¿sí? Porque eran 4 jóvenes de la tribu de Judá, o sea, 4 jóvenes de la tribu del cuarto hijo, ¿sí? Por así ya decirlo. 4 es múltiplo de 12, ¿ok? 12 es soberanía del Padre. ¿Por qué es 4 múltiplo de 12? Si yo cojo el 4, lo multiplico por 3, 12, ¿ok? Muy bien. No solamente que el 4 es representado por una Dalet y representa que es el cuarto hijo, Yehudat, sino que hay que recordar que el número 4 es importante. ¿Por qué? Porque 4 son las letras del tetragramatón del nombre del Eterno, ¿no? Del nombre de Papá de Adonai. Entonces, también tenemos que en el cuarto día, Padre hizo ¿qué? La lumbrera mayor, la lumbrera menor, para señalar los tiempos y las estrellas. Eso lo encontramos en Bereshit 1:14, ¿no? También tenemos que en el jardín de Edén, ¿no? El jardín del Edén, ahí salía un río, dice, había un río y de él salía 4 brazos, que es el Gijón, Pisón, Hidekel y el Éufrates, ¿no? Bereshit
2, 10. También tenemos que en la Brihadashat, en Juan 11, 17, que en el cuarto día Yeshua resucita ¿a qué? A Lázaro. También tenemos en Apocalipsis 7:1 que los ángeles sostenían en las cuatro esquinas, ¿no? Los cuatro vientos de la tierra, ¿no? ¿Ok? También tenemos que, por ejemplo, tenemos los puntos cardinales, son cuatro, norte, sur, este y oeste. El número cuatro, pues también tenemos cuatro elementos, que son aire, tierra, perdón, aire, sí, tierra, agua y fuego. Luego tenemos cuatro estaciones del año, también, ¿verdad? Y Pitágoras nos dice que cuando hablamos de una década, o sea, una década son 10 años, cuando hablamos de década, la década nos dice que es la sumatoria del uno más 2 más 3 más 4, ¿no? Y nos da 10, ¿ok? También Pitágoras nos dice que el alma tiene cuatro partes, que es el pensamiento, la ciencia, la opinión y el sentido, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos esa relación del número 4 y podemos quedarnos acá pues eh, eh, enumerando dónde está el número 4, ¿sí? Luego tenemos el número 3 que es una Gimel, ¿sí? El Gimel que representa al Ruach HaKodesh, ¿no? Que también es el número 3, es redención, resurrección. Tenemos que en Bereshit, en el tercer día, el Padre separó las aguas y se descubrió la seca, que la seca luego le llamó tierra. Y le dijo a la tierra que nazcan frutos, que nazcan árboles, perdón, flores y toda la vegetación. En otras palabras, lo encontramos en Bereshit 1:9 al 13. Tenemos en el primer templo de Salomón, que construyó Salomón, nos dice que el templo medía 60 codos de largo por 20 codos de ancho, ¿no? Si cogemos esta relación 60 entre 20 nos da 3, ¿ok? Y 3 es redención. Y ya sabemos que la casa de Padre, ¿no? Es para redención de nuestra, ¿no? Esto está en Segunda de Crónicas. También tenemos, por ejemplo, el profeta Jonás. El profeta Jonás nos dice que estuvo 3 días, en Mateo está en 12:40, que Yeshua les da la señal de Jonás, que Jonás tuvo 3 días y 3 noches dentro del pez. Y también en el libro de Jonás nos dice que para cuando él llegó a Nínive era una ciudad tan grande que tenía que cruzarla en 3 días, ¿verdad? Y pues el evento más extraordinario, nuestro Adón Yeshua HaMashiach resucitó en el día tercero, ¿no? Redención, resurrección, ¿ok? Y todo esto es ¿qué? Todo esto es por la soberanía del Padre, ¿ok? 12 tribus de Judá, 12 meses del año, ¿no? 12 días de día, 12 horas de día, 12 horas para la noche, ¿no? Y ese 12, pues el Padre también, esos 12 meses, los 12 meses que tiene un año, el Padre lo dividió en cuatro estaciones. ¿M? También tenemos algo muy hermoso, donde está el número 12, el número 3 y el número 4, ¿no? Las 12 tribus fueron divididas en cuatro partes, ¿no? Norte, sur, este y oeste, ¿no? ¿Ok? Al este estaba Judá, Isaacar, Zabulón con una sola bandera, que era la de Judá. Al, al oeste estaba Efraín, Manashe, Benjamín con la bandera de Efraín. Al norte, si no me equivoco, sí, para allá es el norte, estaba Dan, Aser, Neftalí con la bandera de Dan, que es la balancita. Y al sur,
si es que me estoy equivocando, discúlpenme. Rubén, Simeón, Gad, que es con la bandera de Rubén, ¿no? 4 partes, cada una, 3 tribus, 12, el pueblo de Israel. Soberanía del Padre. Muy bien, tenemos el nombre de Daniel. Daniel, el nombre de Daniel dice que eh, es justicia divina, ¿no? Daniel significa justicia divina. Pero ¿qué tenemos con este nombre, aparte de justicia divina, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, su gematría es 95, que nos da 14, y nos da la mano o poder. Con poder entra la descendencia de la mano de Elohim protegidos. Ellos iban a ser protegidos por el Señor. Yo pienso que dije la literatura, tanto de la palabra del Señor como otras literaturas que estaba leyendo, que ellos fueron muy jóvenes, unos adolescentes prácticamente, jovencitos. Yo pienso que ellos ya tenían su corazón dispuesto desde antes, ¿no? Sirviéndole al Señor. Entendemos que Jerusalén y la tribu de Judá, casi la mayoría se había corrompido, pero también había santos, habían personas, habían hijos del Eterno que no se corrompieron. Y yo pienso que uno de ellos fueron pues Daniel y sus amigos, igual que el profeta Jeremías, ¿no? El profeta Jeremías que profetizó en este tiempo también, ¿no? Muy bien, separé, dije, vamos a separar a ver, papá, qué sale las letras del nombre de Daniel. Y me pareció interesante porque me salió, bueno, esta palabra, Nei, ¿sí? Que es lamento, que está en el Strong, perdón, en la concordancia hebrea del 5091 de la concordancia hebrea. Y se entra, dale, es entrar también, o, o puede ser una puerta también. Si entra el lamento a Elohim. Entra el lamento a Elohim. Yo no entendía hasta que me puse a investigar más de qué había sobre el profeta Daniel, ¿no? Y dice que el libro, la palabra del Padre en el libro de Daniel nos hace ver que llevaron a nobles y a príncipes, ¿no? Entonces se sobreentiende que Daniel era alguien de la realeza, o era un noble, o era un príncipe, ¿no? Y esto que no entendía, entra el lamento de Elohim, ¿no? Pude entenderlo porque investigando nos dicen que Daniel fue un eunuco porque pues en Babilonia todos los que servían en el palacio, los varones, pues eh, los volvían, los hacían eunucos, ¿no? Entonces entra de repente, ser joven, ustedes saben que es un mandato para un hijo del Eterno y una hija del Eterno, es un mandato, es un mandamiento el casarse y tener hijos, porque ese es el mandamiento desde el principio de los tiempos. Entonces, el lamento de él, si se volvió eunuco, ¿no? Es por eso que acá ya lo entendí. Y dice que está basado esa, esa, esa referencia en Isaías 39:7, que Isaías le profetizó al rey Ezequías, el decimotercer rey de Judá, que su descendencia iba a ser eunuco y que iba a servir en Babilonia. O sea, le profetizó eh, eh, Isaías a Ezequías. Es por eso que, y como él dice que era parte de la realeza, entiendo que era descendencia de Ezequías, ¿no? Que vivía en el palacio, pero luego fue al palacio de Nabucodonosor y los volvieron, o sea, y, bueno, claro, se volvió eunuco, ¿no? Fue un eunuco. Y los eunucos pues ya no pueden tener familia ni casarse.
Entonces, Isaías 56, del 4 al 5, hay una promesa para los eunucos, ¿no? Dice que, dice el Padre, aún los eunucos, si guardan mi Shabbat, si no se contamina, si guardan mis mandamientos y mis preceptos, yo le daré nombres mejores que a hijos, ¿no? Y, y les daré muchas bendiciones, dice, si mal no lo recuerdo. ¿Ok? Entonces es ahí donde él se redime, entiendo yo, ¿no? Muy bien, aparte estuve investigando en lo que es la parte de los hermanos de la casa de Judá, y a Daniel no lo consideran como un profeta, pero en el Islam sí. El Islam le dice a Daniel lo tienen como un profeta de Ciro, del rey Ciro. Y acuérdense que Daniel estuvo sirviendo en la época del rey Ciro, ¿no? E incluso dice que Daniel pidió pues construir el templo, Ciro le da toda el cargo de la enseñanza para que vayan, vuelvan y reconstruyan el templo, pero le dice que le prohibió, porque él pidió dos cosas, reconstruir el templo y retomar retornar a Judea, de donde él era. Pero Ciro solamente le dio el primer pedido, o sea, reconstruir el templo, mas no quiso dejarlo ir, porque dice, si tuviera 1000 profetas como tú, quisiera que todos que se quedasen conmigo. Yo me imagino la hermosura de la bendición que le dio Padre, porque cuando veamos toda la grandeza de las bendiciones que le dio Padre a Daniel, es maravilloso, hermano. Yo me quedé maravillada, ¿ok? Y acá dice enseñar, y este es un don que también le dio, pero le dio después de que él se abstuvo de contaminarse. Muy bien. Nahanya, perdón, Hananya, Yad ha sido clemente. Gematría 123, número 6, y es separado, lo dice, y es separado por el Hijo eterno que obra por misericordia. Igual que Daniel, separé y tengo tres palabras. Han, que es gracia, gracia en la descendencia o sobre la descendencia por Yad, ¿no? La contracción de el nombre de Padre, ¿no? Muy bien, gracias. Esta palabra Han está en el Strong 2580, concordancia Strong hebrea. Mishael es quien es, que es lo que es Dios. Gematría 381 y nos da 12. Dice la poderosa diestra, ¿no? Poderosa diestra es guardián admirable del discípulo. Cuando separé sus letras, pues también tengo, me separaron en tres, ¿sí? Poderoso, Esh, ser, concordancia Strong, hebrea 3426 de esta palabra, ¿sí? Elohim. Poderoso ser es Elohim, ¿ok? Azar ya ayudado. Concordancia, perdón, gematría 289 y nos da 10. Y dice la obra de sabiduría entra al hombre por el Hijo que revela. Muy bien, también la separé en tres. Y tenemos acá, nos dice la sabiduría, acá es Star Corona, concordancia Strong 2213 de Yad. La sabiduría es corona de Yad. ¿Ok? Y eso no es todo, amados. ¿Ustedes saben por qué le cambiaron de nombre? ¿Ok? ¿Por qué tenían que cambiarles de nombre y les cambió el nombre a Ashpenash? Vamos a ver. Si recordamos, Daniel, ¿ok? El orden de las palabras de Daniel es Daniel, Nahanyat, Mishael, Ba, Arsayat. Daniel, ¿no? Los cuatro.
Entonces yo los puse así en orden y, y observen esto. Daniel, Nahanja, Mishael, que acá me faltó la letra Aleph, y Absaya. Daniel, si cogemos las dos últimas letras de Daniel, ¿ok? Es la Aleph y Lamed. Autoridad, Elohim de autoridad. La Aleph es Elohim de autoridad. Nahanyat, ¿sí? Elohim de autoridad es Yad, es Yahweh. Los dos primeros nombres de Daniel y Nahanyat revelan la autoridad de Yad, la soberanía de Yad, ¿ok? Testifican de la grandeza del Padre, mientras los dos últimos nombres, Mishael y Azarya, Mishael, Aleph también es primero, ¿no? Primogénito, el primogénito es el pastor. ¿De quién te está hablando acá? Cuando te dice el primogénito es el pastor. No te está hablando de Yeshua, ¿no? El primogénito es el pastor, es Yad, ¿ok? Entonces, los dos últimos nombres, ¿sí? Te hablan, testifican y reconocen a Yeshua como quien, como el primogénito y como él también que es Yad, o sea, es uno solo. Al ver esto, ¿sí? Porque Ashpenaz se le encargó el rey, no sé si ustedes recuerdan que él era encargado de que él iba a educar por 3 años a los jóvenes y que iba a enseñar la lengua de los caldeos. O sea, yo para enseñar una lengua a otro extranjero, yo tengo que saber la lengua que estoy hablando, o sea, en el país donde estoy, y tengo que saber la lengua del extranjero, porque si no, ¿cómo me comunico? Entonces yo digo, bendito sea el Señor, él sabía la alabanza, la revelación que había en ellos. Es por eso que les cambió el nombre. Aparte, acuérdense que en Shen es muy importante porque revela tu propósito, el propósito con que te ha mandado ya a esta vida. Bien, amados, espero que este estudio sea de bendición, igual que ha sido para mí, y que el Eterno bendiga este estudio en las personas que lo van a ver y en los que lo verán en un futuro. Shalom, shalom.